La amenaza de 100 millones de Trump a la democracia. Donald Trump ahora tiene un arma de 100 millones de dólares para empuñar contra la democracia estadounidense. El enorme botín de guerra del expresidente derrotado y deshonrado, casi todo acumulado en los 6 meses posteriores a dejar el cargo, se basó en sus voraces llamados por dinero en efectivo de partidarios comprados con su mentira delirante de que las elecciones de 2020 fueron robadas. Es la última señal, junto con los viajes para ganarse el favor de los candidatos republicanos y los incesantes esfuerzos de su partido para borrar la historia de sus crímenes contra la Constitución, de que la amenaza de Trump a las libertades políticas básicas está lejos de terminar. Se necesita poca imaginación para saber qué hará Trump con sus fondos, que probablemente crecerán significativamente en los próximos meses. Apenas pasa un día sin que él hile más mentiras escandalosas sobre el fraude electoral. Las nuevas revelaciones de la semana pasada sobre sus esfuerzos por presionar al Departamento de Justicia por las elecciones que perdió y más detalles inquietantes del ataque del 6 de enero que surgieron en la primera audiencia de la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes aclararon la historia del intento de Trump de destituir el sistema político estadounidense. Ahora está claro que, primero en Georgia y luego al tratar de ejercer el poder presidencial para obligar al Departamento de Justicia a declarar las elecciones manchadas de fraude, donde no existía ninguno, el expresidente trató de incitar a un golpe para permanecer en el cargo. Cuando eso falló, llamó a una turba a Washington, la incitó con falsas afirmaciones de fraude electoral y luego invadió el Congreso, aniquilando una transferencia pacífica del poder. El asalto de Trump a los valores que sustentan la Constitución no terminó cuando dejó la Casa Blanca. Desde entonces ha hecho de la aceptación de su enorme truco de confianza el punto de entrada para muchos candidatos republicanos que buscan su valioso respaldo en las elecciones de mitad de periodo del próximo año. El Partido Republicano en la Cámara de Representantes se ha convertido en vasallo de su extremismo, incluso con su afirmación absurda y encubierta de que la presidenta Nancy Pelosi, en vez de Trump, fue responsable del peor ataque al Capitolio de Estados Unidos en 200 años. Y aunque su conspiración antidemocrática puede alienar a millones de estadounidenses en una elección general, y algunos republicanos pueden eventualmente suspirar por un cambio, Trump ya es el favorito prohibitivo para la candidatura republicana de 2024, después de convencer a una gran minoría de que fue expulsado injustamente. Los estados dirigidos por republicanos han reescrito apresuradamente las leyes electorales de una manera que penaliza a los demócratas y facilitaría la revocación del resultado la próxima vez si Trump fuera el candidato y nuevamente fuera rechazado por la mayoría de los votantes. Este historial de conducta indebida y el atractivo duradero de Trump para los votantes republicanos es la razón por la que no es posible alejarse del expresidente y simplemente seguir adelante. Al principio de su presidencia, el espectáculo de Trump con sus enloquecidas payasadas en el ala oeste y su ansia de atención fue agotador y distractor, pero en última instancia no una amenaza para la República. Pero aunque muchos estadounidenses desearían que ya no dominara los titulares, ahora está claro que hay señales de advertencia en todas partes sobre la intención futura de Donald Trump. Senadores concluyen la redacción de un proyecto bipartidista de infraestructura. El plan de $1 billón fue acordado por legisladores de ambos partidos y ahora deberá ser sometido a enmiendas antes de votarse en el Pleno del Senado. En caso de aprobarse, la propuesta se trasladará a la Cámara de Representantes. Senadores estadounidenses finalizaron el domingo la redacción del proyecto de ley de infraestructuras promovido por el presidente Joe Biden, que podría ser aprobado en cuestión de días, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. El grupo de demócratas y algunos republicanos que trabajaban en ese plan terminaron de redactar el texto de la ley de infraestructura, dijo Schumer ante la Cámara Alta, que excepcionalmente se había reunido en el fin de semana.
El texto, de más de 2.000 páginas según la prensa estadounidense, apunta a gastos en obras por alrededor de $1 billón y es una piedra angular del mandato de Joe Biden. Los senadores y el personal estuvieron trabajando tras bambalinas durante días para redactar el enorme proyecto de ley. Se suponía que iba a estar listo el viernes, pero para el domingo se detectaron aún más errores y se efectuaron cambios. Para impulsar el trabajo, Schumer mantuvo a los senadores en sesión el fin de semana, alentándolos a que terminaran el trabajo. El domingo por la noche, la mayoría de los 10 senadores involucrados en las labores bipartidistas se pusieron de pie en el piso del Senado para conmemorar el momento. Prácticamente ningún sector de la economía estadounidense queda al margen del plan elaborado principalmente por los senadores Kyrsten Sinema, demócrata, y Rob Portman, republicano. Aproximadamente la mitad de su costo constituye un nuevo gasto federal, mientras que el resto procede de inversiones existentes y planificadas en las carreteras, autopistas y puentes del país, según los detalles publicados en los últimos días por los legisladores y la Casa Blanca, indica un reporte del diario The Washington Post. El plan toma muestras envejecidas y anticuadas de infraestructuras en este país y las moderniza. Y eso es bueno para todos, declaró Portman el domingo por la noche, uno de los muchos de los principales arquitectos del acuerdo bipartidista. Sabemos que este ha sido un proceso largo y en ocasiones difícil, pero estamos orgullosos esta noche de anunciar este proyecto de ley, dijo la senadora Sinema. El proyecto mostró que podemos hacer a un lado nuestras propias diferencias políticas por el bien del país. El plan ahora deberá ser sometido a enmiendas antes de votarse en el Pleno del Senado. Creo que el Senado podrá procesar las enmiendas y aprobar esta ley en los próximos días, señaló. Del Amtrak al agua potable. Hace un mes, Biden y un grupo de 22 senadores demócratas y republicanos anunciaron con bombos y platillos fuera de la Casa Blanca que habían alcanzado un acuerdo, pero más tarde las negociaciones se complicaron, especialmente por las reticencias de los republicanos sobre cómo se financiará la inversión en infraestructuras. Antes, en marzo, el presidente estadounidense había propuesto una inversión de $2,3 billones, pero la Casa Blanca tuvo que rebajarla ante las críticas de los republicanos. El objetivo del plan de Biden es modernizar lo que ha llamado infraestructura física, carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, internet, entre otros. Entre otros objetivos, se ha planteado una inyección de $66 millones para los ferrocarriles de pasajeros, la mayor inversión de este tipo desde la creación de Amtrak hace casi medio siglo, según la Casa Blanca, reportó el Post. También se han reservado $55 mil millones para mejorar el agua potable del país, incluyendo un programa que pretende sustituir todas las tuberías del plomo de Estados Unidos y unos $25 mil millones para reparaciones en las principales aeropuertos. El plan establece una inversión de $73 mil millones para modernizar la red energética del país y $21 mil millones para tecnología medioambiental, mencionó el Post. Vía rápida en el Senado. Y luego, me he propuesto 2 objetivos muy ambiciosos para el Senado este verano y ahora estamos en camino de lograr ambos, dijo este domingo un optimista Schumer, quien estima que a finales de esta semana debería haberse discutido y aprobado el plan, de acuerdo con el calendario de vía rápida establecido. Una vez que el texto haya sido enmendado y votado en el Pleno, donde es previsible que se apruebe, la propuesta de plan se trasladará a la Cámara de Representantes, también controlada por los demócratas, pero donde varios de estos condicionan su aprobación a que se vincule a un paquete de medidas contra la pobreza y el cambio climático. Biden ha puesto sobre la mesa un plan económico y social por $3.500 millones para inversiones en lo que él llama infraestructuras humanas.
Los demócratas, sin embargo, no cuentan con ninguna voz republicana para apoyar este plan, que proporciona enormes fondos para el sistema educativo, las familias, el medio ambiente y la salud. El gran proyecto político de Biden es hacer de Estados Unidos la alternativa por excelencia al modelo autoritario chino, lo que implica estar a la vanguardia en innovación, pero también garantizar puestos de trabajo y prosperidad para la clase media.